Hola, ¿qué tal? Es viernes, fin de semana y estamos con ustedes acompañándolos en Bien Dateado en Vivo, el magazine informativo que usted ve en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Gracias por permitirnos entrar como siempre en esta cita hasta sus hogares, hasta sus municipios, ciudades, regiones del país donde se encuentren conectados con nuestra señal y además quienes lo hacen en nuestras plataformas digitales en www.canalinstitucional.tv y en todas nuestras redes sociales. Como siempre, con un tema de su interés, porque un adulto posee entre 4 y 6 litros de sangre en su cuerpo. Durante nuestra vida fabricamos células sanguíneas que actúan ante ciertos padecimientos y son esas células y sus transformaciones las que a veces desencadenan en patologías asociadas a nuestro sistema sanguíneo. Hemos comúnmente escuchado sobre la anemia, sobre el consumo de ciertos alimentos que elevan nuestros niveles de hierro en la propia sangre y por supuesto la compleja leucemia. Estas quizás son algunas afecciones que afectan nuestro sistema circulatorio. Así que los invitamos que se conecte con este Bien Dateado, a que interactúe con nosotros para que hablemos hoy un buen rato sobre las enfermedades de la sangre. Vamos a orientarlos, vamos a asesorarlos con médicos especialistas en este viernes de salud. Participe de este espacio dejándonos sus preguntas, sus inquietudes en los siguientes canales en donde usted elige a través de qué plataforma se quiere comunicar con nuestro espacio. Se las presentamos rápidamente. Por un lado, va a encontrar nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Recuerde que aquí nos envía sus preguntas, dudas e inquietudes por medio de audios, de notas de voz. También puede escribirnos en la plataforma de Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos en los comentarios. Y además puede comunicarse con nosotros en el 220-0707. 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, debe digitar el indicativo 601. María Alejandra ha venido analizando paso a paso el recorrido de la enfermedad de su hija Sharon, una joven que fue diagnosticada con una dura enfermedad de la sangre y que hoy, gracias al acompañamiento médico y al de su familia, cuenta una historia de superación, coraje y valentía para afrontarla. Con la historia de Sharon iniciamos este Bien Dateado. Bienvenidos. A María Alejandra, una mujer emprendedora de grandes retos, la vida le puso tal vez el más difícil. En ningún momento pensaba formar una familia, ni tener hijas. Tuve mi pareja, me enamoré, era una adolescente. Entonces se dio la oportunidad de tener a mis 2 hijas y soy muy feliz con ellas y siempre hago todo para sacarlas adelante. En los retos que en el largo del camino la vida y Dios nos ha puesto está el de mi hija Sharon. Ella le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda hace 2 años. Fue el 30 de diciembre del 2019. Ese día la hospitalizaron. Ese día le hicieron transfusiones de sangre, transfusiones de crioprecipitados y también de glóbulos blancos, ya que lo necesitaban. Ese día nos dijeron que tenía el cáncer, pero no nos dijeron qué tipo de cáncer era hasta que no se le hiciera una biopsia de médula. La doctora nos dijo que tenía leucemia linfoblástica aguda y que tenía que empezar el tratamiento. El tratamiento duraba 33 días hospitalizada, la quimioterapia, y pues a medida de eso se le iba cayendo su cabello. Además de su fe, María Alejandra cree que el haber encontrado en ese difícil camino a profesionales valerosos y el apoyo de su familia fue muy importante para ganar la batalla. Al inicio pensábamos que iba a ser algo difícil porque ella pasó por muchas etapas. Etapas de colitis, porque les da colitis, les da aftas en la boca que no pueden comer, y ella vivió todo eso y ella lo supo llevar, ¿sí? Todo el tiempo siempre ella estuvo positiva. Hubieron momentos en los que ella ya realmente no quería continuar. El 17 de enero se cumplieron 2 años en los que ella ya terminó totalmente su tratamiento. Y acá está, sigue asistiendo a citas, ¿sí? Sigue en controles,
pero ya se puede decir que ya ahorita superó la enfermedad. Mi mamá y mis tías y mi familia. Y ellos fueron los que me dieron también la fuerza para continuar. Y la ayuda, porque en ese momento me quedé sin trabajo, estaba... Y ahí sí, Dios puso a las personas correctas en el lugar correcto. Y lo puede decir Charo. Pues la verdad fue duro, pues ver que uno está bien y al momento, ¡boom!, está mal, está enfermo, está con cáncer. En el colegio, pues fue un poquito duro, casi no me querían dar la educación. Hablamos con los profesores y hablamos con todos y mis compañeros pues fueron muy bonitos al principio. Me dieron cartas, me apoyaron. Se siente una alegría, como miro para atrás y digo, ay, increíble, superé algo, soy fuerte, lo puedo lograr. Hay momentos en el que todo uno puede lograrlo. Y le agradezco mucho a toda mi familia y a todos porque estuvieron ahí. Un abrazo para Sharon. Y es que el aumento de las enfermedades de la sangre entre las personas es una preocupación creciente entre la comunidad médica. Varias son las patologías que afectan el torrente sanguíneo de adultos y niños, que van desde anemias hasta leucemias. En Bien Dateado les contamos de qué se tratan estas enfermedades y qué tanto afectan a los colombianos. Las enfermedades más comunes de la sangre son aquellas benignas que están relacionadas con el número de las células normales de la sangre y con la coagulación de la misma. Pero también hay enfermedades de la sangre que son malignas, es decir, que son cánceres de la sangre o de los órganos relacionados, como la médula ósea, los ganglios linfáticos o el vaso, y de estos los más frecuentes son los linfomas y el mieloma múltiple. Son muchas enfermedades donde ahí hay enfermedades que son benignas y también enfermedades que son malignas. Dentro de las enfermedades benignas, las que más frecuente vemos nosotros, por ejemplo, las anemias, que pueden ser, en el caso de pediatría, por déficit de hierro, por ejemplo, cuando se le bajan algunas veces las plaquetas a los pacientes que empiezan a presentar algún tipo de manifestación de sangrado, lo que se llaman las trombocitopenias inmunes. Son patologías que no están asociadas a malignidad. Están las malignas, que dentro de las malignas, las más frecuentes que vemos nosotros son las leucemias, los linfomas, que son enfermedades que están relacionadas con cáncer, donde hay una proliferación de células que son esas células anormales, cancerígenas, que llevan a la producción de esa enfermedad. Entonces, en general, son muchas enfermedades. El origen de estas enfermedades es variado dependiendo de qué enfermedad nos referimos, pero si hablamos de la anemia, digamos que en un país como el nuestro, la principal causa es la deficiencia de nutrientes como el hierro, las vitaminas, sangrados crónicos que pueden ser evidentes o no, o la presencia de otras enfermedades crónicas que producen anemia por múltiples causas, como la enfermedad renal crónica, enfermedades del hígado, enfermedades autoinmunes. En cuanto a las enfermedades malignas de la sangre, los cánceres hematológicos, pues sus causas digamos que son multifactoriales, porque hay un componente genético, no necesariamente hereditario, y puede haber un riesgo con la exposición a ciertas sustancias o a ciertos agentes, como haber recibido radioterapia en el pasado, quimioterapia en el pasado para tratar otras enfermedades, o la exposición a ciertos agentes químicos. La que más vemos nosotros como pediatras es la anemia por déficit de hierro, pero también en la adultez, también los pacientes, por ejemplo, ancianos de mucha edad avanzada, pueden también tener anemias, o por ejemplo, muchas mujeres que tienen las menstruaciones abundantes también le puede producir anemia. En términos generales, hay una mayor incidencia y prevalencia de estas enfermedades en los adultos, pero también lo vemos en la población pediátrica.
Dentro de las malignas, la más frecuente es la leucemias, y dentro de las leucemias en los niños, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, que afortunadamente tienen unas tasas de supervivencias altas de 80-90% a 5 años. Por ejemplo, en la parte benigna, la más frecuente son las anemias ferropénicas por déficit de hierro, o también lo que se llama la PTI, la trombocitopenia inmune, que son cuando los pacientes se producen plaquetas y son destruidas en la sangre por unos anticuerpos que hacen que las plaquetas se bajen y que el paciente tenga mayor predisposición a sangrado. Entonces, dentro de las malignas, las leucemias y linfomas, y dentro de las benignas, las anemias y las trombocitopenias. Iniciamos nuestro contexto en este Bien Dateado hoy hablando sobre las enfermedades de la sangre. Si usted tiene preguntas, en Minutos Especialistas estarán resolviendo sus dudas en tiempo real. Nos puede dejar desde ya sus consultas en el 312-487-0413, línea de WhatsApp que aparece hasta ahora en sus pantallas. Recuerde que lo puede hacer por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, también nos puede llamar. En unos minutos estaremos atendiendo sus inquietudes en el 220-0707. 220-0707, si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Pero ustedes se han preguntado en el fondo qué es la sangre. La conocemos a simple vista cuando nos hemos cortado comúnmente o aún en otro evento donde emana de nuestro cuerpo. Pero este tejido vivo es fundamental para nuestro organismo y tiene la virtud de llevar oxígeno y nutrientes a todos los rincones de nuestro cuerpo humano. Lamentablemente existen trastornos y enfermedades de la sangre que hacen que nuestro organismo se deteriore e incluso ponga en riesgo nuestra propia vida. Pues en este Bien Dateado, precisamente hablando de enfermedades de la sangre, tenemos a esta hora a la doctora Claudia del Pilar Agudelo. Ella es internista, además es hematóloga y nos acompaña a esta hora. Doctora Claudia del Pilar, bienvenida, qué gusto es poderla saludar a esta hora en directo en este Bien Dateado de Salud. Buenas tardes para todos. Doctora Claudia, empezamos esta conversación preguntándole, ¿las enfermedades de la sangre son finalmente hereditarias? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, porque como vimos ahorita, nuestros médicos que hablaron anteriormente, hay muchas enfermedades distintas. Entonces, hay algunas enfermedades de la sangre que pueden ser hereditarias como tal, por ejemplo, las hemofilias, que son enfermedades en las cuales los pacientes tienen problemas para lograr que su sangre coagule y tienen más riesgos de sangrados, pero hay otras enfermedades que no necesariamente son hereditarias, como por ejemplo las leucemias o los linfomas. Pueden haber algunas alteraciones genéticas, pero son alteraciones genéticas que se adquieren, no que se heredan. Hablamos entonces, doctora, de cuál sería ese origen de fondo finalmente de estas enfermedades. ¿Cómo se le puede dar una explicación científica al tema? Pues nuevamente son muchas y muy diferentes, entonces hay algunas genéticas y sí, claro, entonces las hemofilias o las hemoglobinopatías que son hereditarias y por eso, digamos, tenemos zonas donde hay mayor prevalencia de estas enfermedades, pero en las enfermedades malignas no hay una única causa y hay, digamos que cuando decimos multifactorial podemos hablar de que hay una predisposición porque tengamos algunos genes que nos predisponen a hacer una alteración en la división celular, pero también hay otros factores de riesgo como el tabaquismo o hay otros factores de riesgo, como decía uno de los doctores, de exposición a algunas sustancias. E incluso se habla de algunos que son relacionadas con infecciones virales. Entonces creo que más que una sola causa es un conjunto de situaciones que pueden desencadenar en que el sistema hematopoyético tenga un desorden que haga que unas células se alteren y proliferen de manera inadecuada y por esto te den estas enfermedades malignas. Doctora Claudia, ¿qué tan graves pueden llegar a ser estas patologías de la sangre? Tenemos de todas las variedades. Digamos que las anemias por déficit de hierro pueden ser muy graves porque dan muchos síntomas, pero se corrigen rápidamente cuando reponemos el hierro y el paciente llega como a restablecer su equilibrio. Los linfomas, tenemos linfomas de bajo grado, que si bien son enfermedades malignas y son cánceres de la sangre,
tienen un comportamiento más indolente, incluso los llamamos, menos agresivo, y se pueden dar tratamientos que los controlan por mucho tiempo, y si recaen en algún momento tenemos pues otras intervenciones para hacerles. Pero tenemos otras como las leucemias agudas, que realmente son enfermedades que son mucho más catastróficas, porque están afectando la célula madre más primaria del sistema hematopoyético, y por ende afectan todas las células que tienen que ver con la sangre, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, y por eso tienen tantas implicaciones en los pacientes. Eso no significa que no tengamos intervenciones para hacerles y que no puedan llegar a curarse, solo que pues, son mucho más catastróficas que otras que tienen un comportamiento más indolente. Quizás, doctora, muchos de los televidentes se preguntan a esta hora si finalmente se pueden prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, entonces yo lo que diría es, lo primero en la medicina preventiva es que hay que hacer un adecuado seguimiento. Dentro de la medicina preventiva están las cosas que se pueden intervenir, como por ejemplo aquellas enfermedades que son por déficit de vitaminas, por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico. Entonces digamos que esas pueden ser prevenibles en la medida en la cual pues hacer un seguimiento de crecimiento y desarrollo, hacer un seguimiento médico, estar evaluando, consultando por síntomas y dándonos cuenta, digamos, a tiempo, pueden ser prevenibles. Pero enfermedades como el mieloma múltiple, como la leucemia aguda, como la leucemia mieloide crónica, como los linfomas, son enfermedades que no son prevenibles, que pueden detectarse a tiempo, pero que no son prevenibles. Y finalmente, frente a lo que nos ha venido explicando, doctora Claudia, ¿en qué momento la persona debe ir al médico para consultar si se trata de una de estas patologías relacionadas con la sangre? Bueno, entonces los pacientes con anemia suelen tener síntomas como cansancio, como somnolencia, cefalea, como que se les acelere el corazón o les dé taquicardia con actividades muy sencillas, que se vean pálidos. Entonces pues obviamente esa es una razón pues para consultar. Pero en pacientes, por ejemplo, que aparecen ganglios, que no están, ganglios son esas sensaciones, esas masitas, esas bolitas, esos nodulitos que aparecen en el cuello o en las axilas o en las ingles, que no necesariamente estén relacionados con un episodio agudo de una amigdalitis o con un episodio agudo infeccioso, que empiecen a aparecer unas bolitas, que vayan creciendo, o que sientas que hay un nodulito que va aumentando de tamaño, que no desaparece, pues eso es una razón para consultar. O pacientes que empiecen a tener aparición de, nosotros llamamos equimosis, hematomas, o lo que comúnmente se llaman morados, que empiezan a aparecer frecuentemente sin necesidad de un traumatismo, pues es una razón para consultar. Entonces creo que es como tratar de identificar estas cosas que no son normales y pues buscar rápidamente la orientación, inicialmente con el médico general, que será el quien direccionará la conducta de acuerdo a lo que encuentre. Es la doctora Claudia del Pilar Agudelo acompañándonos a esta hora en este Bien Dateado, ayudándonos a entender el contexto sobre las enfermedades de la sangre. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Para eso estoy, con mucho gusto. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado, hoy hablando precisamente sobre las enfermedades de la sangre. Recuerde que si tiene preguntas, dudas, inquietudes sobre nuestro tema del día, desde ya las puede plantear en nuestros canales 312-487-0413. Ahí atendemos sus preguntas y consultas por medio de audios, de notas de voz. También puede marcarnos en tiempo real a nuestra línea nacional, el 220-0707, 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que a propósito de lo que decía la doctora Claudia, las enfermedades de la sangre pueden manifestarse con claridad, incluso indicios claros, o confundirnos a la hora de presentarse. Sin embargo, las manifestaciones son más claras al sufrir una enfermedad de esta naturaleza cuando se evidencian a través de rasgos como la piel amarilla, sangrado de encías y además apariciones de morados o marcas en el cuerpo, causadas por acumulación de la sangre sin tener una razón. Inclusive síntomas como el dolor de cabeza y el malestar general podrían quizás advertir algún trastorno de la sangre. Las enfermedades de la sangre o enfermedades hematológicas no son las que tienen alteración en el contenido de ciertas sustancias como las personas podrían pensar, como la diabetes o el colesterol, ya que estas son enfermedades metabólicas.
Las enfermedades de la sangre hacen referencia a aquellas que tienen alteraciones de las células de la sangre o de los productos de coagulación que tenemos en ella. Con respecto a los signos y síntomas de las enfermedades de la sangre, va a depender de cada una de las enfermedades. Voy a comentar dos, por ejemplo, un paciente con leucemia que presenta anemia, que habitualmente es cuando la hemoglobina está baja, el paciente lo vamos a ver pálido. Cuando las plaquetas están bajas, que tiene el nombre de trombocitopenia, estos pacientes van a tener mayor riesgo de sangrado. Y habitualmente otro de las sintomatologías que presentan los pacientes con leucemia es la fiebre. Entonces, en este caso, en una leucemia, podemos ver las manifestaciones más frecuentes. Ahora, en el caso de un paciente, por ejemplo, con hemofilia, que es un trastorno de un factor de la coagulación que se encuentra disminuido, ya sea el factor 8 en la hemofilia A o el factor 9 en la hemofilia B, se va a ver manifestaciones como sangrados en las articulaciones con mayor frecuencia. Entonces, dependiendo de la enfermedad, es que vamos a ver los signos y síntomas de la misma. Hay enfermedades benignas y hay enfermedades malignas. En general, para las enfermedades benignas como la anemia, los síntomas son sensación de fatiga o ahogo, cansancio, dolor de cabeza, debilidad generalizada, sueño. Y pues obviamente tienen que ver con la magnitud de la anemia, qué tan severa puede llegar a ser. Asimismo, si tienen alteración de otras líneas celulares, como son las plaquetas, pues pueden tener manifestaciones hemorrágicas, pueden aparecer unos puntitos en la piel que se denominan petequias, unos puntitos que son como color violáceo, o sangrado por mucosas como la nariz o la mucosa gingival, que muchos pacientes notan cuando se están cepillando los dientes, y son recurrentes y persistentes. Las enfermedades malignas de la sangre, que en su mayoría son leucemias, aunque existen otro grupo también de enfermedades a este nivel, se manifiestan más por síntomas que son un poco inespecíficos y puede que por esa razón no sean detectados tempranamente. Fiebre intermitente, sudoración nocturna, también sensación de cansancio, dolores musculares y óseos. Pueden presentarse también pues dolor de cabeza. En la gran mayoría de los casos, las manifestaciones de la enfermedad son secundario a la misma enfermedad. Es raro que se desencadene por un alimento o por un medicamento una enfermedad. Sí existen algunas intoxicaciones, por ejemplo, por metales pesados o consumo de sustancias que en ocasiones se cree que son naturales y que pueden estar generando alteraciones hematológicas, sobre todo en la coagulación. Lo que se recomienda finalmente es que las personas pues eviten el contacto con tóxicos, que si trabajan en alguna empresa en la cual manejan y tienen contacto con metales, pues tengan todas las recomendaciones por parte de su aseguradora de riesgos laborales para disminuir el impacto. Pero digamos que no hay una asociación directa a un tipo específico de alimento que pueda llegar a generar enfermedades hematológicas. Más que silenciosas, podría ser que los síntomas son muy inespecíficos y eso hace que las personas pues no puedan en ocasiones consultar a tiempo pues para llegar rápidamente a un diagnóstico. Por eso, ante cualquier anormalidad y síntoma, pues se debe consultar. Seguir las recomendaciones de su equipo médico, porque este es un trabajo en equipo, donde nosotros como médicos podemos dar recomendaciones, pero si no son cumplidas por el paciente, no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, esto es un trabajo donde tanto en los pacientes, o en el caso de los niños, los padres de los pacientes o el responsable del cuidado del mismo, más el equipo médico, tienen que trabajar en conjunto para al final dar los mejores resultados. 2:24 de la tarde, continuamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy en este Bien Dateado, hablando sobre las enfermedades de la sangre. Usted puede dejar desde ya sus consultas en el 312-487-043. Los escuchamos por medio de audios, por notas de voz. En minutos, especialistas los estarán orientando. Y es que el cuadro hemático, o una toma de muestra de la sangre, es el examen por excelencia que formulan los especialistas para poder determinar alguna enfermedad de la sangre, pasando además por una muestra indicada sobre la médula ósea. Existen unos tratamientos puntuales y especializados para lograr contrarrestar el impacto de las enfermedades de la sangre. Aquí los orientamos. Hay síntomas a los que debemos prestarles mucha atención.
para poder detectar este tipo de enfermedades de manera precoz. El cansancio, por ejemplo, la palidez en la cara, en las palmas de las manos, es muchas veces indicativo de que esté presente una anemia, una disminución de los glóbulos rojos dentro de la sangre. Entonces es importante evaluar un cuadro hemático cuando tenemos síntomas como estos. Algunas veces las personas se fatigan cuando caminan, cuando hacen sus actividades, e incluso pueden tener algo de palpitaciones. También es importante evaluar que no haya una anemia como base de estos síntomas. De igual manera, hay algunas enfermedades que pueden generar la presencia de hemorragias frecuentes y especialmente en los niños es muy importante tenerlo en cuenta para la detección de enfermedades como la hemofilia en los niños de sexo masculino principalmente. Y de otro lado, las enfermedades trombóticas. Muchas veces cuando tenemos alteraciones en nuestros tiempos de coagulación por distintas razones genéticas o adquiridas, es muy importante evaluar los tiempos de coagulación. Hay diferentes cosas que hacemos para tratar de enfocar un diagnóstico. Desde los exámenes normales que se piden normalmente a cualquier persona en la consulta como un cuadro hemático. Con ese miramos una foto grande de cómo se está comportando la sangre, si hay anemia, si las defensas están bajas, las plaquetas están bajas, hasta una serie de exámenes adicionales de sangre o eventualmente para profundizar diagnóstico a veces necesitamos exámenes de médula ósea. Generalmente miramos con una aguja acá en el huesito de la cadera con anestesia local, tomamos células de ahí y después los estudiamos con tinciones de laboratorio y con diferentes exámenes que hacemos para eso. El rango de tratamientos es muy amplio y está dirigido específicamente para la enfermedad que se tiene. Entonces, por ejemplo, si tenemos una anemia ferropénica por déficit de hierro, lo que tenemos que hacer es controlar el sangrado y dar hierro. Si tenemos una púrpura, que son las plaquetas bajas, lo que se da es algo de inmunosupresión, ya hasta las enfermedades malignas, en que en las enfermedades malignas ya el tratamiento viene generalmente con quimioterapias y pueden llegar a necesitar trasplante de médula ósea. En general, las enfermedades hematológicas, la gran mayoría tienen tratamiento con intención curativa, pero las enfermedades malignas hematológicas pueden tener una mortalidad alta. Entonces necesitan tratamientos fuertes y agresivos, con quimioterapias fuertes, incluso con el trasplante de médula ósea. Las espinacas, todos los granos, frijoles, alberjas, lentejas, garbanzos, todos esos tienen alto hierro y eventualmente pueden servir de soporte para pues, el control de todas las enfermedades. En el contexto de las enfermedades hematológicas malignas, como se reciben quimioterapias tan fuertes, eso hace que las defensas se bajen. Y al bajarse las defensas hay riesgo de infecciones. Entonces toca tener cuidado con los alimentos que se consumen en la calle y esos que pueden tener alta carga bacteriana para disminuir el riesgo de infecciones asociadas con la alimentación. Síntomas de anemia, eventualmente cansancio fácil, mucho sueño, ganas de no hacer nada. Hay una cosa que se llama pica, que es que le dan muchas ganas de comer y morder hielo todo el tiempo, y ese es un síntoma importante de ferropenia, o sangrados frecuentes sin golpes aparentes o sin algún síntoma claro, pues digamos son signos que nos hacen pensar que podemos tener una enfermedad en la sangre para hacer consulta. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy en nuestro Viernes de Salud, en este Bien Dateado, hablando sobre las enfermedades de la sangre. Llegó uno de los espacios que más nos gusta, precisamente porque aquí interactuamos con nuestros televidentes. Hoy, en este espacio, hablamos además sobre el alcance que estos trastornos pudieran tener en nuestro organismo. Y se los decía, llegó el momento en que ustedes tienen la palabra desde sus casas, desde donde nos estén viendo a esta hora a través de la señal de Canal Institucional. Déjenos sus preguntas, sus
sus dudas e interrogantes a través de estos canales que a continuación comenzarán a aparecer en sus pantallas. Tenemos por un lado nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, 312-487-0413. Aquí nos deja sus consultas por medio de audios. También los estamos leyendo en los dispositivos móviles, en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Además, puede desde ya coger su teléfono fijo si está en casa y marcarnos al 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de la capital, pues no olvide digitar el indicativo 601. Y a esta hora, para empezar a realizar nuestra dinámica de bloque de preguntas y respuestas, nos acompaña en Bien Dateado el doctor Humberto Martínez Cordero. Él es médico internista, además hematólogo y magíster en epidemiología, a quien agradecemos por su compañía. Doctor Martínez, bienvenido a este Bien Dateado, qué gusto saludarlo en esta tarde. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, doctor Martínez, empezamos a leer a nuestros televidentes que también se comunican con nosotros en nuestras plataformas digitales. Gonzalo Guillén nos dice, doctor, ¿qué pasa con las personas que padecemos de este tipo de enfermedades? ¿Cómo funciona la donación de sangre en ese escenario? Bueno, esencialmente las personas que tienen trastornos de la sangre, hay contraindicaciones para la donación. Esencialmente, digamos que las enfermedades se originan en el sistema hematopoyético y eso, digamos, contraindica todo este proceso, digamos, que es muy importante, pero que infortunadamente en este caso existe una contraindicación para ello. 232, además estamos leyendo y escuchando a nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde lo invito para que escuchemos una nota de voz, si le parece, doctor. Buenas tardes. Pregunta, yo tengo trombocitopenia inmunidiopática, se me bajan las plaquetas. ¿Para eso qué hay que hacer o qué medicamentos o cómo se debe tratar eso? Perfecto, muchas gracias. Inmediatamente le trasladamos su inquietud a nuestro especialista. Doctor, ¿qué debe hacer nuestro televidente en su caso especial? Bueno, la trombocitopenia inmunoprimaria es una enfermedad bastante heterogénea. Es una enfermedad que puede presentarse en niños y en adultos. En los niños, afortunadamente, es una enfermedad que tiene remisión en la mayoría de ellos. Más del 80% de los pacientes pediátricos pueden alcanzar la cura de esta enfermedad. Sin embargo, en pacientes adultos tiende a cronificarse. En la pregunta específica, digamos que hay que hacer, es esencial mirar cuál es la etapa de la trombocitopenia inmunoprimaria que se está presentando, es decir, si está recientemente diagnosticada, si tiene, digamos, una cronicidad ya, ¿cierto? Es decir, si ha pasado por algunas terapias que son importantes para esta enfermedad, como los corticoides. Entonces, dependiendo de la etapa. Lo más importante es saber cuál es el objetivo terapéutico en estas enfermedades, y es un nivel de plaquetas, digamos, en la mayoría de pacientes, porque esto no es, digamos, una regla generalizada para todos, pero en la mayoría de pacientes el target terapéutico es mantener un recuento plaquetario mayor de 30.000. Y esencialmente la primera línea de tratamiento para esta enfermedad, cuando las plaquetas están en un nivel bajo, más bajo de este, son los corticoides, como la dexametasona, la prednisona, la metilprednisolona. Diferentes esquemas terapéuticos son utilizados dependiendo del contexto clínico. La más utilizada es la dexametasona, por supuesto, y cuando la enfermedad vuelve a aparecer existen otras alternativas terapéuticas como los anticuerpos monoclonales como el rituximab, la esplenectomía, lo que quiere decir es sacar el vaso, y otros medicamentos que son más nuevos como los agonistas del receptor de trombopoyetina. Doctor Humberto, lo invito para que a esta hora nos conectemos con nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí está Soreli Urbina desde Medellín. Soreli, bienvenida, Bien Dateado, qué gusto saludarte y adelante con la pregunta. ¿Nos escucha, Soreli? Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Recuerda escucharnos, por favor, por el teléfono para que la comunicación sea un poco más fluida. Le bajamos todo el volumen al televisor y de esta forma podremos trasladarle de forma fluida la pregunta al médico. Adelante, Soreli, con su inquietud. Lo que pasa, buenos días. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo últimamente,
Me golpeo con cualquier cosa muy mínima o me agarran de una manera muy mínima y me salen moretones muy fuertes y a través del tiempo se vuelven morados muy grandes. Entiendo. Bueno, ¿qué puede estar acá pasando? Doctor, le agradecemos a Soreli por su participación. ¿Puede estar afectando esto su organismo? Claro, por supuesto. Hay dos tipos, digamos, de hemostasia que son importantes evaluar, la hemostasia primaria y secundaria. La hemostasia primaria es la que depende básicamente de la función plaquetaria, que puede ser tanto en cuántas plaquetas hay, como en la trombocitopenia uniprimaria hablamos anteriormente, o si hay un recuento normal de plaquetas y las plaquetas no están funcionando bien. Lo primero que hay que hacer es evaluar cuál es el recuento de plaquetas, porque este es un síndrome, digamos, el de las manchas en la piel, el de las equimosis, petequias, usualmente está asociado a problemas plaquetarios. Entonces, la idea es evaluar primero un recuento plaquetario. Si el recuento plaquetario está normal, hay una enfermedad que es bastante frecuente en un alto porcentaje de la población, el 1% se cree que más o menos está afectada por esta enfermedad, pero que no produce manifestaciones, digamos, importantes muchas veces, que es el síndrome de von Willebrand. Ahí habría que evaluar la función plaquetaria si el recuento de plaquetas es normal. Permítame, continuamos en nuestra línea nacional, el 220-0707. Si está dentro o fuera de la capital, recuerde digitar siempre el indicativo 601. A esta hora saludamos a Yadira Díaz, quien se encuentra a esta hora desde Armenia. Yadira, bienvenida, bien dateado, qué gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi inquietud para el doctor es... ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. Ok. Sí, mi inquietud que tengo es para una mujer gestante que tiene 7 meses. Le han hecho sus exámenes de sangre y le han encontrado que está un poco baja pues de los glóbulos rojos con anemia. Quisiera saber qué cuidados podemos tener con ella y para que estos últimos meses de embarazo culminen bien con los niveles necesarios en sus glóbulos rojos y que si no presenta ninguna complicación con el bebé en el momento del parto. Perfecto, Yadira, un abrazo hasta Armenia. A esta hora toda la zona del eje cafetero conectada con Bien Dateado. Doctor, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? La anemia es un problema frecuente en el embarazo. Las causas están relacionadas específicamente con, situaciones propias del embarazo, pero también pueden ser situaciones adicionales que habría que estudiar. Entonces, en este caso, como en todas las anemias, inclusive, pues, digamos, en este caso de embarazo, habría que analizar, digamos, cuál es la deficiencia posiblemente que está teniendo. Si se trata de un embarazo, hay que hacer un estudio claramente del hierro, hay que hacer un estudio de los niveles de vitamina B12, ácido fólico, esencialmente, y si hay alguna deficiencia en esos factores, en esos nutrientes, hay que corregirlos. Esencialmente, la mayoría de las veces tiene que ver con esto. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, donde además usted puede participar con nosotros, dejándonos sus consultas por medio de audios, de notas de voz cortas. Continuamos escuchándolos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, era para hacer una pregunta. Cuando se producen de pronto quizá heridas que de pronto producen bastante flujo de sangre, podría ser un indicador de algún tipo de enfermedad asociada a ella. Gracias. Muchas gracias a usted por estar con este Bien Dateado. ¿Eso podría resultar como un indicador, doctor? Bueno, esencialmente para tranquilizarlo. Muchas veces, estos problemas de sangrado continuo tienen que ver con problemas locales, es decir, si esto es una situación frecuente, si lo ha notado, sucediendo reiterativamente, ameritaría un estudio adicional. Si es una situación, transitoria, no habría ninguna necesidad de estudiar a profundidad esto, pero la mayoría de veces cuando los pacientes identifican que esto está sucediendo crónicamente, hay que estudiar un trastorno de la función plaquetaria, tanto en la cantidad de plaquetas como en el funcionamiento plaquetario. Si se tratara entonces de un problema plaquetario, sería corregirlo, pero si es un trastorno de la hemostasia secundaria, es decir, que tiene que no ver con las plaquetas, habría que estudiar y también corregir el factor que esté deficiente en la sangre. Me voy para el 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Ahí saludamos en nuestra línea nacional a Luz Estela, quien se comunica a esta hora desde Sabana Larga. Luz, bienvenida, Bien Dateado, y adelante con la pregunta. Entonces, lo que quiero saber, buenas tardes, la pregunta que quiero saber es que
La hemoglobina me sale en 10 y no me quiere subir. Perfecto, aquí la idea es que podamos orientar, doctora Luz, a quien le agradecemos por su participación, es cómo puede empezar a nivelar esos niveles de hemoglobina. Bueno, como ya lo han explicado mis colegas anteriormente, la anemia o los niveles bajos de hemoglobina tienen una gran, digamos, una gran variedad de enfermedades que pueden causarlo, ¿cierto? Y hay que buscarla. Lo esencial es encontrar por qué ese nivel de hemoglobina está bajo. La idea es hacer un estudio primario, es decir, solicitar unos estudios de primera línea para evaluar si con estos estudios de primera línea podemos identificar cuál es digamos, el problema que se puede corregir, y dependiendo si en esa línea encontramos, pues básicamente habría corrección de esos niveles de hemoglobina, de esa anemia que está presentando, y si no, entraríamos a hacer unos estudios secundarios. Como le he dicho anteriormente, los estudios primarios tienen que ver básicamente con deficiencias nutricionales, con el hierro, con la vitamina B12, con el ácido fólico, y otras veces tiene que ver con enfermedades propias de la sangre, como la anemia hemolítica, por ejemplo. Para todos estos exámenes, para todas estas enfermedades, hay que pedir unos estudios que se llaman así, estudios de primera línea en la anemia, y esencialmente si algo sucede en esos laboratorios y es indicativo de que se puede corregir, se corrige. Si no se encuentra nada en esos laboratorios de primera línea, hay que hacer unos estudios de mayor profundidad, como lo decía mi colega anteriormente, estudios, por ejemplo, de la médula ósea, para encontrar si hay alguna causa que tenga que ser corregida con unos tratamientos un poco más especializados. 2:41 de la tarde, en este viernes de salud de Bien Dateado estamos hablando precisamente sobre las enfermedades de la sangre. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, incluso consultas que le quiera realizar a nuestro especialista invitado, pues desde ya los puede hacer a través de nuestros canales que aparecen ahí en sus pantallas. Nos puede escribir en la transmisión de Facebook Live, también nos puede llamar al 220-0707, dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601, y además puede dejarnos sus consultas en nuestra línea de WhatsApp del 312-487-0413, donde seguimos atendiendo sus interrogantes. Buenas tardes, tan amable. Me gustaría averiguar sobre un problema que yo tengo en la piel, no sé si sea de la sangre. Me salen como unas manchitas rojas y se me van secando y me va haciendo caracha, pero son pequeñas, como forma de un grano, pero no se me secan. Entonces me gustaría averiguar sobre eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por estar a esta hora con nosotros en la pantalla de Canal Institucional. Doctor, ¿qué puede estar pasando en el caso de ella? Bueno, hay una condición que se confunde mucho con enfermedades de la sangre. En la sangre, cuando aparecen manchas rojitas, se llaman petequias. Son lesiones que no se elevan sobre la piel, y que son muy pequeñas y se llaman así petequias, pero pueden confundirse con algo que se llaman los nevos rubíes. Y estos nevos rubíes son una condición bastante frecuente, digamos una condición frecuente en mujeres, que cuando aparece en mayor magnitud, contrario a estudiar enfermedades de la sangre, habría que estudiar, digamos, alguna alteración hepática. Usualmente son benignas, no pasa nada, no tienen ninguna consecuencia grave, pero si pasan, digamos, muy frecuentemente o si tienen muchas lesiones, habría que mirar. Ahora, es, digamos, un poco difícil mirar, digamos, sin analizar o sin examinar la piel a qué lesión semiológicamente corresponde, pero pensaría por lo que acaba de describir que serían más, digamos, asociados a estas lesiones que acabo de comentar. Nos preguntan, médico, a esta hora a través de @institucionaltv, fui diagnosticado con cáncer de sangre, ¿puedo hacer vida normal durante los tratamientos? Por ejemplo, ir a la playa. Bueno, cáncer de sangre es un concepto supremamente heterogéneo porque hay muchos tipos de cáncer de sangre y digamos, este tipo de cáncer, con cada tipo de cáncer de sangre deviene un tratamiento específico. Cuando existen, por ejemplo, tratamientos crónicos con tratamientos orales, usualmente, por ejemplo, como es el caso de la leucemia mieloide crónica, las personas pueden llevar un estilo de vida completamente normal si la enfermedad está controlada. Pero si hay enfermedades que son de quimioterapia citotóxica o enfermedades que requieren, por ejemplo, hospitalización para la quimioterapia, o incluso enfermedades que no necesitan hospitalización para el tratamiento, pero que corresponden a quimioterapia, digamos, entre comillas, de alta intensidad, hay algunas contraindicaciones o algunas modificaciones en el estilo de vida que deben llevarse a cabo en aras de disminuir la posibilidad de infecciones.
Avanzamos en este Bien Dateado y además estamos escuchando a nuestros televidentes, quienes siguen comunicándose en nuestra línea de WhatsApp. Los escuchamos. Muy buenas tardes. Yo lo que quiero saber es qué alimentos son buenos para las personas que sufren de anemia y si esa enfermedad es curativa. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Creo que es fundamental la pregunta, ahondar un poco más y explicar sobre la alimentación, en este caso hacia las personas que padecen de anemia, doctor. La alimentación es muy importante en las anemias que son de causa nutricional. Es muy importante que la gente entienda este concepto. Es decir, cuando hay una anemia que corresponde a una enfermedad que no está asociada con una causa nutricional, la alimentación es importante, pero no es suficiente para corregir el problema. Para hacerlo se necesita, primero, para saber si es nutricional, se necesita descartar otras causas. Y si fuera nutricional, pues es importante la alimentación, como ya lo han explicado mis colegas anteriormente, ¿cierto? Alimentos que sean ricos en vitamina B12, en ácido fólico, las frutas, las legumbres, las lentejas, la carne, etcétera. Pues son importantes en este sentido. Pero el mensaje que quiero dejar es, cuando se identifica un problema de anemia, lo primero que tenemos que hacer es descartar que corresponda a otra causa que no sea nutricional. Y si es nutricional, pues corregirla con nutrición, porque de lo contrario no se puede corregir solamente con alimentos. Estamos en el bloque de preguntas y respuestas, donde usted puede interactuar con nosotros en este espacio hoy en nuestro Viernes de Salud, hablando justamente sobre las enfermedades de la sangre. Doctor, permítame, a esta hora quiero saludar a Álvaro Ruiz, quien se comunica desde la capital del Valle del Cauca, desde Cali. Álvaro, bienvenido a Bien Dateado y adelante con su pregunta. Sí, señor, lo escuchamos. Recuerda escucharnos por el teléfono y le bajamos todo el volumen al televisor para tener esa comunicación fluida, ¿le parece? Gracias, muy formal. Sí, señor, adelante. Yo quiero contarle a todos, soy un paciente ya como de 87 años. Sí, señor. Vengo con esta enfermedad púrpura trombocitopenia idiopática hace como 27 años. Doble epectomía. Me he hecho acá una pieza dental en estos días. Bueno, yo soy un milagro y tengo que alguien manejo un rango de plaquetas de entre 10.000, 8.000, 9.000, 20, 30, 40. Me han logrado subirlas con una medicina que se llama Trombopac. Sí, señor. Con eso, pero bueno, yo creo que si tengo buena coagulación, la plaqueta, antes tenía mucha esquimosis. Entiendo. Yo actualmente no las tengo, ni las petequias. Sí. ¿Eso tiene cura, doctor, esa enfermedad o no? O esa tengo que acostumbrarme a ir con ella ya por mis últimos días. Listo, don Álvaro, pues inmediatamente le trasladamos el caso completo al doctor. Finalmente, con todo este escenario que nos plantea nuestro televidente, ¿tendría cura o ya tiene que acostumbrarse a este tipo de medicamentos que él nos dice que viene tomando? Médico, ¿qué puede hacer don Álvaro en ese caso? Bueno, este es el caso de un tratamiento absolutamente exitoso, me parece, porque es una enfermedad que lleva muchísimo tiempo, en una enfermedad que probablemente ha pasado por varias terapias, lo comenta, ha tenido esplenectomía, y hoy en día está manejando un rango de plaquetas, por lo que le alcanzo a escuchar, mayor de 30.000, utilizando un medicamento que se llama el Trombopac. Es un medicamento, digamos, relativamente nuevo que ayuda mucho, incluso a estas personas mayores que usualmente son intolerantes a los corticoides. Entonces, digamos que en este sentido es un tratamiento exitoso, es una enfermedad crónica hoy en día, es decir, una enfermedad que no se va a curar, pero que con un buen tratamiento como lo está teniendo hoy en día va a tener una muy buena calidad de vida y un muy buen control de su coagulación. Es el doctor Humberto Martínez, especialista en nuestro tema del día. Hoy hablamos en este Viernes de Salud sobre las enfermedades de la sangre y continuamos escuchando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Yo pregunto, yo soy Joan Andrés Moreno Torres y sufro de anemia de célula falciforme, más conocida como drepanocitis. Es una enfermedad huérfana de la sangre. ¿Qué controles puedo usar? Perfecto, Joan. Inmediatamente le preguntamos al doctor Humberto para que nos aclare el panorama sobre los controles que debe empezar a usar el televidente. Bueno, la drepanocitosis o la enfermedad o la anemia de células falciformes es una enfermedad que se caracteriza por una deformidad de los glóbulos rojos. Y esta deformidad hace que los pacientes tengan frecuentemente crisis dolorosas y que tengan anemia.
El tratamiento básicamente es evitar que los pacientes tengan estas crisis y digamos, llevar la hemoglobina a un nivel en que los pacientes tengan una adecuada calidad de vida. Usualmente los pacientes requieren de un medicamento que se llama hidroxiurea, que ayuda a que esta hemoglobina esté un poco más alta, que ayuda a incrementar un poco algo que se llama la hemoglobina fetal y que los mantiene controlados, esencialmente, digamos, evitando que se presenten estas crisis dolorosas. Usualmente ellos necesitan tratamiento para el dolor, porque usualmente duelen mucho las articulaciones y la calidad de vida por esto se ve deteriorada, y uno de los targets terapéuticos, es decir, uno de los objetivos terapéuticos es evitar que estos pacientes consulten, porque algunas veces también se presentan, por ejemplo, complicaciones como las infecciones. Entonces estos pacientes tienen que estar en controles adecuados con su hematólogo, usualmente requieren transfusiones con una regularidad importante, requieren de este medicamento hidroxiurea y tienen que mantener una muy buena hidratación y una muy buena oxigenación durante el tiempo. Doctor, vamos finalizando por temas de tiempo nuestro bloque de preguntas y respuestas, pero antes le vamos a rodar una nota de voz que tenemos de un televidente que se comunica a esta hora con nuestro espacio. Le agradecemos que brevemente nos ayude resolviendo este interrogante que nos plantean a esta hora. Los escuchamos. Tuve púrpura trombocitopénica hace 12 años. Creo que he estado bien desde ese entonces, desde que me sané de esa vez, después de un tratamiento de 1 año con corticoides. ¿Es posible que me vuelva a dar esa enfermedad? Gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora. ¿Es posible, doctor, que pueda repetir esta enfermedad? Como lo comenté anteriormente, la trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad que en los adultos puede ser crónica. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que pueden alcanzar la cura. Es muy pequeño, es 10 al 15%. Puede ser el caso del paciente que tuvo tratamiento en algún momento de su vida y que hoy en día tiene un recuento plaquetario, digamos, adecuado o normal, pero sí es posible que la enfermedad vuelva a aparecer. Hay que tener sus controles, por supuesto, con el hematólogo frecuentemente. Pues, doctor Humberto Martínez, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado, por resolver todas las dudas de los colombianos. Muchísimas gracias. Avanzamos en este espacio de servicio a la ciudadanía, hoy hablando en nuestro Viernes de Salud sobre las enfermedades de la sangre. En segundos volvemos con mucha más información de servicio de su interés. El alcance y severidad de las enfermedades de la sangre puede afectarnos psicológicamente y emocionalmente. Por eso, a continuación, expertos nos brindan estrategias que podemos implementar para aceptar y luchar contra este tipo de patologías. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, hablamos que es una enfermedad de largo tiempo, y como es de largo tiempo hay un impacto significativo tanto en la calidad de vida como en el estilo de vida, ¿cierto? Ya con esas dos categorías hay un impacto desde lo emocional, porque generalmente hay rupturas en las rutinas, hay rupturas desde la parte de la cotidianidad, los rituales cotidianos que se hacen generalmente. Desde allí, ¿cómo se debe afrontar? Lo primero que yo les sugeriría a todos estos pacientes, uno, tengan su psicólogo de la mano, ¿sí? En ocasiones creemos que nuestros amigos funcionan como estas personas que nos acompañan y por supuesto nos escuchan, pero la ayuda de un profesional es sumamente necesaria. Podríamos aplicar técnicas de relajación, por ejemplo, controlar el tema de la respiración, hacer actividades que le permitan un poco encargarse de otros factores y no solamente de la enfermedad. Desde el modelo sistémico podría proponer estrategias desde lo narrativo, y es cómo poder escribirle también al proceso de salud y enfermedad que yo estoy viviendo, ¿no? Cómo logro reconfigurar significados alrededor de una enfermedad que en ocasiones rigidiza estas pautas de interacción con el otro y conmigo misma, y cómo yo favorezco mi propia identidad narrativa, ¿no? Estas pacientes que han estado experimentando algún tipo de estas enfermedades se etiquetan o se encasillan tanto con su enfermedad que en ocasiones olvidan que son más allá que esa misma situación de salud. Entonces la propuesta también podría ser escribir cartas relacionadas al proceso de salud. Es importante que la piel es un órgano extenso y visible. Por eso todas las cosas que tienen afectación directamente en la piel
pues claramente pueden generar situaciones de estrés en la persona, pueden generar ansiedad, depresión, etc. Por eso es importante tener siempre una actitud positiva, optimista frente a la situación. Es decir, es importante pensar que todo ese pensamiento positivo, primero, pues nos ayuda a mantener las defensas mucho más altas. Adicionalmente, nos lleva a generar hábitos de vida saludable, nos da esperanza, pero es importante vivir día a día, ¿sí? No anticiparnos a lo que puede pasar, aceptarnos con amor y, aunque sea difícil, sonreír también, porque esto activa pues la liberación de nuestras hormonas de la felicidad. Empezar a mirarse con amor y a reconocer que esto es lo que hay y que todos los procesos siempre van a evolucionar en algo y que debemos esperar lo mejor de esa evolución. Cuando nosotros nos aceptamos, comprendemos que es simplemente algo por lo que estamos pasando y le damos el mejor manejo para que, si bien es cierto, no se resuelva la situación, por lo menos lo aceptemos. La normalización de nuestra condición médica ayuda un montón. El hecho de poder decirle a la gente, sí, tengo esto y pues ya, nada que hacer. Eso es fabuloso porque le quitamos ese estigma que de pronto generamos nosotros mismos de cómo nos ven los demás. Entonces, cuando normalizamos nuestra condición médica, las demás personas también aprenden a vernos con el mismo amor que nos vemos nosotros. Para el cierre de nuestro espacio, nos gusta presentarles a ustedes oportunidades de empleo y de trabajo que pueden encontrar en las diferentes regiones del país. Estos son nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en Bucaramanga, está dirigida a un profesional contable. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un profesional contable. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 4 millones de pesos a 4.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3191176. La plataforma Cursos Gratuitos invita al curso gratuito Máster en Comunicación y Relaciones Internacionales. Está dirigido a todas aquellas personas que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito de las relaciones internacionales. De la misma forma, se trata de un completo programa para todos aquellos profesionales que se dediquen a las relaciones institucionales y la comunicación corporativa. Para más información puedes dirigirte a la página web www.cursosgratuitos.es. Esta oferta laboral solicitada en Cali, Valle del Cauca, te puede interesar. Está dirigida a un cajero de almacén. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un cajero de almacén. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3240-232. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Nosotras las mujeres aún seguimos siendo blanco de abusos, de violencia psicológica, verbal, de castigos, de atropellos que incluso pueden llevarnos peligrosamente a la muerte. El diagnóstico sobre maltrato contra la mujer se encuentra en alerta roja. En Bien Dateado hacemos un alto para controlar y comprender la violencia contra la mujer y el feminicidio. Entiende cómo actúan los agresores. Te orientamos para prevenir cualquier clase de abuso que ponga en juego tu vida. Te protegemos. Hablamos sobre aquello que te agobia. Te esperamos el lunes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Muy atentos a cualquier síntoma que pueda dar origen a una afección en la sangre. Al mínimo llamado del cuerpo, acudamos oportunamente e inmediatamente al médico para proteger nuestra propia salud.
Llegamos al final de Bien Dateado. Qué bueno que nos acompañen en esta cita, en este espacio que es de ustedes. No olvide que puede escribirnos al correo biendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas e inquietudes y comentarios sobre nuestro espacio. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos a la próxima con más de esto que se llama Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional. Feliz tarde.